todo. Leí como por parte, las partes que más Sí, importantes. así. Sí. Y después A mí yo le pinté me algunas gusta cositas. Antes de subirlo, les pinté algunas cositas como para que ustedes focalizaran ahí en los conceptos fundamentales. Pero ¿cómo se han sentido? El cuadernillo tiene un artículo que es de Gina, que está muy bueno. Ese artículo es excelente y es muy actual. Y después atrás está la guía, ¿vieron? Con guía para analizar los casos de abuso de posición dominante de tipo exclusorio. La palabra de tipo exclusorio, ¿le llamó la atención eso? ¿Por qué? Porque excluye, es abuso de posición dominante que excluye, expulsa a otras empresas del mercado, ¿no? Y esas guías son nuevas, y acá lo que quiero, miren, aprovechemos estos minutitos. Básicamente quiero que tengan en cuenta que existe una ley de defensa de la competencia, que es la ley 27.442, y que dentro de esa ley hay una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la CNDC, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Y tengan en cuenta que existe esa Comisión Nacional. Es muy importante que tengan en cuenta lo de las guías, y les quería decir que en las guías van a encontrar mucho material. En la primera parte tiene también explicado muy bien, yo algo se los marqué, pero no tanto porque era para esta primera lectura. Para la próxima se los voy a marcar mucho más. Ah, no, las reglas no se las marqué, se las marqué en lo de Gina. No las marqué, pero fíjense en lo que se llama, un título que se llama Formas específicas de abuso, ¿no? Y allí otro concepto también que se destaca es el de potencialidad de esa práctica abusiva para afectar el interés económico general. ¿Vieron cuando antes hablamos de orden público general, de la salud pública general, la de todos? Bueno, también hay un interés económico general, que es la competencia en el mercado, es el mundo de los consumidores, la pervivencia, la sobrevivencia de las pymes, que todos esos tienen que ver con un interés económico general porque nos beneficia a todos. Entonces, ahí está allí marcado ese concepto, ¿no? La potencialidad que tienen estas prácticas exclusorias al excluir, al expulsar a las otras empresas que no pueden en esas condiciones competir. Eso afecta al interés general, porque puede afectar incluso una población que queda a expensas de los precios que fije determinado gran supermercado. Por ejemplo, yo estoy pensando en los supermercados, que es lo más cercano, pero ustedes van a ver que tienen una parte del artículo que se llama formas específicas de abuso, y ahí se van a encontrar, por ejemplo, que es la negativa de venta, la venta atada, cuando uno vende un producto de una marca y le pega, lo vende, qué sé yo, con un aceite de cualquier otra marca. Entonces la empresa de la marca ganadora a la que se le pega ese producto siente que ahí hay una práctica abusiva. Entonces, pero fíjense, léanlos, venta atada, la de los precios predatorios, hay un montón de ejemplos, y con casos con nombre y apellido. Uno es Molinos con Maxi Consumo, el otro es Universal Card con Assist Card. Hay varios casos para que ustedes lean. No significa que tienen que conocer todo el artículo, pero sí, yo incluso el de guías también lo voy a marcar, como hice con el artículo con el primero, que es un artículo de doctrina de Gina, que
El artículo de Gina lo que tiene para ustedes es que tiene ya trabajado, ha hecho el trabajo de investigación casi por ustedes, pero también tiene muchas categorías juntas, entonces que en un primer momento si se lo quieren leer todo de golpe no van a entender. Pero por ejemplo, ¿vieron cuando lo empiezan a leer y les explica, bueno, a ver, el abuso de derecho tiene que ver, en realidad está pensado para las relaciones entre particulares. Luego, para las relaciones entre empresas aparece la figura de la posición dominante. Tengan en cuenta que si existe una figura relacionado con el abuso de esa posición dominante de una empresa, es porque es necesario proteger a otros, ¿m? ¿Comprenden? ¿No? Y cuando aparece la protección es precisamente porque hay elementos para pensar que uno domina a otro, ¿no? Entonces en el derecho aparecen estos elementos de protección, estas figuras de abuso de la posición dominante, porque cuando analizás tu economía, tu mercado, vos ves que existen prácticas en las que la diferencia de poder entre unas empresas y otras es enorme y merece protección por parte del Estado. ¿Está? Entonces, tengan en cuenta esas diferencias, ¿no? El abuso de derecho está más relacionado con las relaciones entre personas y el abuso de posición dominante tienen que ustedes pensarlo en conductas que se dan en el mercado, ¿no? Conductas de corporaciones que dominan el mercado, y cuando hablan de abuso es porque están poniendo en práctica conductas distorsivas de ese mercado, que distorsionan la competencia. ¿Ven? Que tienen la potencialidad, ese tipo de prácticas, de afectar el interés económico general de todos, ¿no? Que es el interés colectivo. Y tener siempre en cuenta que lo que se está prohibiendo es el abuso. Otra cosa que yo les dije antes, relacionada con muchos temas en la actualidad, es este tema de, cuando ustedes me preguntaron, ¿qué es una conducta abusiva? Y yo les dije, son casos de jurisprudencia, es decir, hay que analizar caso por caso. ¿Por qué? Porque ven, como dice Gina, la frontera que divide el liderazgo lícito, es decir, ser una empresa líder que actúa lícitamente, del dominio abusivo es muy delgada. Hay que ver cuáles son esas prácticas y esos efectos con la prueba que se presente. Van a ver que en muchos ejemplos dijeron, no, esto no es abuso de competencia. Y en otros dijeron, sí, esto efectivamente es abuso de competencia. Después van a ver ustedes que hay, por ejemplo, estados como Estados Unidos que tienen una protección máxima. Acá Gina dice, se fascinan, están fascinados con el tema del abuso, ¿no? Entonces están continuamente controlando en el mercado que no haya estos acuerdos entre un grupo de empresas que excluyen, que tienen estos efectos exclusorios sobre la más pequeña, ese más pequeñas. Ese control hay que tenerlo todo el tiempo, si no desaparecen las pequeñas empresas, eso es así porque el poder de las corporaciones es enorme. Entonces, en general, incluso les invito a que ustedes escuchen incluso en los medios, ¿no? Lo que van a notar que cada vez que aparece o que hay algún atisbo o alguna amague de avanzar con la ley de defensa de la competencia o con el Estado controlando a la empresa privada en este ámbito, a las corporaciones por algo relacionado con la competencia, enseguida aparecen las corporaciones poniendo el grito en el cielo como que se está avanzando sobre, ¿no? Como que se avanza sobre derechos constitucionales, también sobre la libre contratación, ¿no? Eso es algo que aparece siempre como argumento, pero la libre contratación, cuando hay una diferencia muy enorme de poder, termina siendo abusiva, porque para el pequeño termina excluyéndolo directamente, es decir, lo deja sin derecho, por el enorme poder que tiene la otra corporación. Y esas grandes corporaciones tienen que, no se las puede medir con la misma
vara que se mire a los pequeños. Yo eso creo, no veo dónde, quisiera marcar dónde, pero sé que se los marqué en algún lugar, porque ellas tienen que contribuir de otra manera, ¿no? En las economías en las que participan. ¿Mm? Después hay otro título que yo no lo marqué, pero que ustedes tienen que tener en cuenta, que es la pequeña y mediana empresa, otro sujeto vulnerable. Eso me importa, sobre todo a alguno de ustedes que le interese, que lo lea, ¿no? Y que ponga el foco en él. Cuando dice las pymes en peligro, competencia e imposibilidad de competir. Por eso es necesaria una ley de defensa de la competencia y una comisión de defensa de la competencia. Entonces sepan que existe esa ley, sepan que existe siempre esta puja, ¿no? Cuando aparece algún avance sobre este tipo de empresas, siempre ponen el grito en el cielo y sobre todo tienen poder económico y aparecen en televisión eh, defendiendo sus derechos, ¿no? En realidad es para después negociar. Después el tema de los consumidores también, fíjense, está desarrollado. Y después hay un punto en el artículo de Gina que se llama aspectos relevantes del artículo 11. ¿Eh? Ahí, chicos, ahí, ¿me están escuchando bien? ¿Me Sí, escuchan? profe. Ah, Sí, profe. ahí, chicos, ahí, en esa parte van a ver que hay una expresión orden público económico. Ustedes vieron que recién en el código hablamos de orden público en general y yo les incluí la salud pública. Van a ver que acá China incluye lo del orden público económico. Claro, hay un orden público económico, un interés de todos, ¿no? En que las corporaciones no se apoderen de todo el mundo y que no desplacen a las pequeñas y medianas, a los negocios de barrio, a los mercaditos de barrio. Entonces, y esto al amparo del artículo 12, porque ese orden público puede ser en materia de salud, podría ser en materia de educación, en materia económica, en materia ambiental, incluso orden público ambiental. Ya van a ver todas las leyes que hay y cómo hay mínimos regulando también, así como acá hay una ley de defensa de la competencia, van a ver que en materia ambiental también hay leyes, ¿no?, que le ponen límite al ejercicio de los derechos individuales. Entonces, ese punto dice la integración normativa y el orden público económico. Eso también mírenlo. Y después está la intervención estatal y el abuso de la posición dominante. Bueno, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Cómo es necesario que intervenga el Estado en estos casos mediante una ley, mediante una comisión. Y ahí van a aparecer los casos de jurisprudencia. Hay un famoso caso que es el caso Hoffman-LaRoche, Comisión Europea, que está escrito en el caso Hoffman, es Hoffman-LaRoche. ¿Ah? Roche es eh, la empresa alemana de productos farmacéuticos, el Redoxon y Roche. Sí, Roche. Hoffman-Roche. Entonces, el caso Hoffman-Roche es en Europa porque la filial es, la primera sucursal es alemana. Entonces, esa jurisprudencia de la Comisión Europea del año 76 es importante, es un caso típico. Y después dice, los indicios del abuso de posición dominante, es decir, aquellos indicadores que uno los ve y ya sabe que ahí tiene que poner la lente porque algo está ocurriendo, ¿no? Y da ejemplos: fidelización de la clientela, distorsión de la competencia, y después al final dice la jurisprudencia, chicos. Ahí, donde dice la jurisprudencia, fíjense que se van a encontrar con distintos casos. Grinfa, Sociedad Anónima contra Ford Argentina. Hay casos muy interesantes, una de Volvo, que también está muy buena. Son resúmenes, pero ustedes mírenlos. Pero los títulos me importan, ¿no? ¿Qué es lo que va diciendo la jurisprudencia? En el caso de liderazgo sin abuso de posición dominante. ¿Vieron estas palabritas que yo les dije que suelen, uno dice, hoy es una empresa líder como si eso fuera posición dominante? A ver, ¿es lo mismo? No.
puede haber liderazgo sin abuso de posición dominante. A ver qué es esto. Entonces, miran y estudian. A ver qué es eso de liderazgo. ¿Sí? Después, ahí tienen, ahí ven, hay otro caso más. Hay 2 casos de liderazgo sin abuso de posición dominante. Tengan cuidado porque los artículos que menciona la jurisprudencia son del viejo Código Civil. ¿Ven? Que dice Código Civil, no Código Civil y Comercial. Después tienen casos de posición dominante. En el caso de IF, de la cesación de YPF de suministrar gas, eso fue un caso interesante. Y después hay reglas generales para que ustedes puedan distinguir. ¿Ven? Profe, Sí, consulta, en una parte leí que hablaba sobre libertad contractual. claro, ¿Qué? la libertad de contratar, es decir, sin ningún límite, no me pongan ningún límite. A ver, en este país hay libertad de contratar, entonces no me ponga ningún límite. ¿Comprendés? Es decir, a ver, yo compro y vendo en mi supermercado como quiero y como me conviene, pero quizás con esa manera de vender un producto atado al otro en un paquete y ofreciendo determinado precio, quizás ese supermercado cuyo nivel de ventas es tan importante, está afectando a una pequeña empresa cuyo producto está formando parte de ese paquete, ¿comprendés? Entonces, no es que puedo hacer lo que quiero. ¿Vieron cuando yo les dije ejercicio de los derechos, que se llamaba así el capítulo del código? Se llama así y después pone principios, principio de buena fe, principio de abuso de competencia, porque cuando uno ejercita, por ejemplo, la libertad de contratar, el derecho de contratar, libremente, lo tiene que hacer siempre respetando esos principios. ¿Cuáles? El principio de buena fe, el principio de no abusar de su posición dominante, de no abusar de su posición de liderazgo, de no abusar de la cantidad de clientela que tiene. ¿Comprenden, chicos, lo que significa? Sí, Por eso, ¿qué invocan siempre en las empresas? Libertad de contratar. Incluso después van a ver cuando vemos contratos que es importante la libertad de contratar, es un principio fundamental. Pero nunca hay, recuerden que en materia de derecho, nunca hay una manera de ejercer un derecho absoluta y sin importarme los demás. No es que hay un derecho absoluto que no tiene ningún límite, ningún matiz, considerando al otro, a otros intereses, o al interés público general, o a la salud pública, o al, por ejemplo, vender productos que no están autorizados, por ejemplo, un almacén que vende productos de farmacia, comprenden ese tipo de cosas. Entonces, a ver, hay principios, no es que por la libertad de contratar yo puedo vender de todo y como quiero. Yo tengo acá en mi barrio 4 negocios, a uno de ellos la municipalidad le dio autorización para vender pan, factura y tortas. En la esquina tengo un supermercadito chiquito, o un almacén que vende mayormente productos de almacenes de fiambrería, Coca-Cola, vino, esas cosas. A ver, la panadería que no empiece a poner los productos que son de almacén, ¿comprendés? Eso es por eso que siempre hay límites al ejercicio de los derechos, no hay libertad de comercial, hay límites, se te concedió la autorización para panadería y para vender productos de panadería. A usted, es decir, el Estado ordena mediante este tipo de autorizaciones, de controles, que puedan en un mismo barrio, es decir, que uno que tiene más poder no termine excluyendo, porque lo que no se quiere es ese, el efecto exclusorio, ¿entendés? Lo que no se quiere es excluir, es decir, que en el mercado cada vez haya más movimiento económico y empresarial, más pequeñas y medianas, aún con las grandes. Las grandes siempre pueden, lo que pasa que sobre ellas su conducta siempre se va a medir con una vara diferente, incluso por la mayor incidencia que tiene su conducta. ¿Comprenden? Sobre los consumidores, sobre el mismo mercado de determinados productos. ¿Comprenden? Entonces, lean con mucho cuidado eso y recuerden siempre que los derechos siempre se ejercen con límites. Siempre se ejercen con límites y deben siempre ejercerse de buena fe.
¿Mm? Y sin abusar de los derechos de otros, respetando a los otros, y no solo al otro como individual, es decir, que vos me respetes a mí porque yo contrato con vos, sino ese respeto a valores comunitarios. ¿Mm? ¿Entienden? Valores de la comunidad, es decir, ser eso también es muy importante, ¿no? El cumplimiento con las normas de convivencia municipales, ¿no? El cuidado de las veredas, el cuidado de los árboles, todo eso que haría de nosotros un Estado con ciudades y con pueblos con características que aún no tenemos. ¿Vieron que hay un premio a ciudades amigables? Bueno, uno siempre tendría que pensar que con su conducta esté procurando a que su pueblo también pudiera obtener ese premio de ciudad amigable, que cumple con todas estas cuestiones de interés general, que es el artículo 12. Por eso el artículo 12 de orden público, tengan ustedes muy en cuenta. Sí, dime. ¿Sí? Profe, ¿Sí? por eso es el tema de todos los permisos que se piden a la hora de abrir un negocio. ¿Cómo? Por eso es el tema de todos los permisos que se piden a la hora de abrir un negocio. Exacto, es para ordenar el mercado y para defender la existencia de competencia entre distintas empresas, pero una competencia regulada, no que el más fuerte pueda todo y el más pequeño quede en una situación de debilidad total. ¿Comprendes? Por eso también a veces tienen tasas, viste, cuando hay préstamos para empresas pequeñas y medianas, para ayudarlos, para sostener ese tipo de empresas. ¿Comprenden? Para que Sí, puedan sí, modernizarse. Es decir, son todas políticas que tratan de que se mantenga, ¿no? Que, mm, que apuntan no es porque no quieren beneficiar a las grandes corporaciones, porque las corporaciones no lo necesitan y las pequeñas y medianas para sostenerse sí. ¿Mm? Y las pequeñas y medianas son empresas en donde trabaja la gente del barrio, trabaja la gente de cercanías. ¿Mm? Entonces, todas esas cuestiones hay que tener, van a ver ustedes cuando estudien macroeconomía, política económica y todas esas cosas, cómo todo esto lo van a tener que pensar. Siempre hay que pensar en un sistema. Ustedes tienen que salir pensando en cómo ustedes, donde estén trabajando como contadores, cómo es el sistema del cual ustedes forman parte. No tienen que perderlo nunca de vista. ¿Sí? Díganme. sí, profe, mi duda era esa, porque, ¿Mm? por ejemplo, yo tengo a mi abuela que tiene negocio, ¿Mm? o sea, tuvo que sacar un montón de permisos para vender cada cosa, por Claro, ejemplo, si vendía bebidas alcohólicas, claro. si dejaban o no vender cigarrillos, si la dejaban Claro, vender helados, lácteos, y eso, para todo hay un permiso distinto. claro, y además cuadras, viste, para poder establecer del mismo rubro, de otro rubro. Claro. Yo vivo en... A 2 cuadras había un almacén que vendía bebidas alcohólicas, a ella no le habilitaban el vender bebidas alcohólicas. Claro, claro, Que yo en su momento no entendía, lo entiendo recién ahora. claro, claro. Sí, sí. Em, bueno, entonces, este es el tema que me pareció que era muy importante, ¿no? Para que ustedes... eh, el artículo de Gina para mí es una joya, ¿no? Es un artículo muy bien escrito y que vayan leyéndolo. Yo después le voy a poner algunas preguntas orientadoras para que ustedes contesten a partir de la lectura, ¿comprenden? Para que se ordenen con la lectura. Le pongo así un listadito de preguntas y ustedes las van respondiendo a la medida que van leyendo, como ordenador. ¿Quedamos así? Sí, sí, profe. Perfecto. ¿Mm? Analicen, chicos, o algunos de ustedes, los que les interese, esta cuestión de las pymes, ¿no? Y la posibilidad de competir, porque lo que hay que proteger ahí es eso, la posibilidad de competir de las pymes ante un mercado donde hay enormes corporaciones, que son buenas también, pero recuerden que no se puede medir con la misma vara una gran corporación que una pequeña y mediana, ¿eh? Son políticas específicas. ¿Mm? Entonces, es importante que ustedes las vean, porque incluso después, si están trabajando en una gran empresa o en una pequeña empresa,
van a ver las diferencias, pequeña o mediana. ¿Mm? Y me gustaría que algunos de ustedes se dedicaran al tema de hacer esta distinción, ¿no?, entre liderazgo sin abuso de posición dominante, que vean los casos de jurisprudencia, cómo resolvieron los jueces, fueron las cámaras que resolvieron ahí. ¿Mm? Y si yo encuentro, hay algunos casos con Coto, hay otros con YPF, otros con Ford, y yo voy a buscar algunos, sé que hay unos casos lindos últimos, ya con el nuevo código, pero es un tema que ya viene de antes y no... tienen ahí, igual el de Gina es un artículo nuevo del 2019, todos los materiales son nuevos. Pero hay algunos fallos nuevos que veo que acá no cita, y capaz que se los traigo. Depende cómo les vaya a ustedes con estos. Bueno, no sé qué hora es, pero qué bien que estoy hoy. Hoy me tienen que dar un premio. Voy a poder terminar la clase en horario, 7:15. Bueno, chicos, les agradezco mucho que hoy me hayan esperado un poquito para empezar, porque tuvimos un acto, porque es el día del magistrado, y tuvimos un acto muy emotivo porque a principio de años falleció un colega muy querido, y lo recordamos, entonces estaba toda su familia, sus hijos y sus nietos, entonces me da un poquito de vergüenza salirme antes, pero bueno, afortunadamente fue terminando ahí sobre nuestro horario de clase y pudimos comenzar bien. Les pido que piensen en lo que hablamos. Yo no soy sermoneadora, chicos, pero quiero que les vaya bien, ¿vieron? Quiero que ante esta situación así tan excepcional, ustedes le saquen algo a la vida, ¿no? No a la vida, a la pandemia precisamente, que les dé vida, que signifique para ustedes vida, progreso, que transformen esta negatividad en algo afirmativo para sus vidas. ¿Eh? Entonces, aprender todas estas cositas, poder aprobar una materia, me parece que es transformar toda esta negatividad de un virus que asola al mundo, como nunca antes conocimos una cosa al menos así, y nosotros lo vamos a transformar en algo afirmativo, en algo positivo. Uno tiene que pensar para seguir viviendo y no perder fuerzas. Bueno, les envío un abrazo a todos, cuídense mucho, piensen en la importancia que tiene la palabra y el diálogo para vivir mejor, para vivir más en paz y más tranquilitos. Coman bien, como decía la madre, y no tomen frío, abríguense bien. ¿Quién era la madre de la chica que les mencioné antes? ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, esa actriz tan bonita. Penélope era. Penélope Cruz, ahí está. Penélope Cruz, Eusebia, gracias. Bueno, cuídense y hagan los trabajos. Recuérdense cumplir con los trabajos, ¿comprenden? ¿Mm? Recuerden cumplir con los trabajos porque a la facultad le importa incluso para después presentar ante otras autoridades, ante la misma autoridad de la universidad y después ante la CONEAU, los resultados durante este cuatrimestre de este tipo de tecnologías. Mando un abrazo, cuídense, estudien y empodérense, llénense de fuerza, chicos, no aflojen. Muchas gracias, Les mando un profe. beso. Muchísimas Chao, gracias, profe. amorcitos. Chao. El trabajo hoy, sí. Sí, decime. ¿Quién me pregunta? Capaz la iba a saludar, profe. Ah, bueno. Chaucito. Acá me dicen algo. Profe, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Sería tener leídos esos 2 archivos que subió y seguirlo con la guía. Claro, yo se les voy a subir como ejercicio, ¿saben? Con esos materiales. ¿Sí? Una guía y ustedes la van respondiendo. ¿Está bien? Fabricio Sí, era. sí. ¿Sí? Bueno, Chao, profe, gracias. chaucito, que estén muy bien. Chao, profe.